días, buenas tardes, buenas noches, como de costumbre, dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando. Esto es Foto con Fede, como ya lo saben, programa dedicado a la fotografía en Latinoamérica. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Quiénes hacen la fotografía en nuestra querida región de Latinoamérica? Desde México y a veces un poquito más arriba, desde los Estados Unidos hasta acá, hasta la Argentina. Conversamos con fotógrafas y fotógrafos latinoamericanos con la intención de conocer, de saber qué se hace, cómo lo hacen, por qué lo hacen, esos trabajos que por allí vemos no solamente en prensa, sino en galerías de arte, en salas de exposiciones, en libros, etcétera. Nuestra fotografía latinoamericana. @fotoconfede en nuestra cuenta en Instagram para que nos sigan, se enteren de qué entrevista viene, quiénes son nuestros invitados semana tras semana. www.fotoconfede.com, nuestra página web, por donde además de escuchar las entrevistas ves algunas imágenes, te enteras de alguna cosita puntual por allí de nuestros invitados. Está nuestro blog de contenido donde permanentemente estamos haciendo publicaciones referente a concursos, eventos, todo lo que tiene que ver con fotografía a nivel internacional, y obviamente nos centramos en la fotografía latinoamericana. Ya saben que también nos encuentras en Facebook, estamos como Foto con Fede. Si querés apoyar el canal, ayudarnos un poquito en lo que tiene que ver la parte económica, patreon.com/fotoconfede, por allí nos dejas tu regalía, tu contribución para que nosotros sigamos haciendo esto que tanto nos gusta. No tenemos un monto ni mínimo ni máximo, lo dejamos a criterio de nuestra audiencia. Y si te quieres contactar con nosotros, lo puedes hacer directamente a través de federico.murua10@gmail.com y por allí conversamos tranquilamente. Bien, en el programa del día de hoy nos subimos al avión de Foto con Fede, como decimos acá en el programa, y desde acá, desde Córdoba, Argentina, nos vamos derechito a Venezuela. Nos vamos a Caracas, donde vamos a estar conversando con Iván Reyes, fotoperiodista venezolano. Iván, muy buenas tardes al momento de hacer la entrevista. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Federico. Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar aquí conversando contigo hoy. Te está sumando una larga y extensa lista de fotógrafos de allí de Venezuela con que hemos estado teniendo el gusto de estar conversando en estos casi 5 años de programa, y la verdad pues siempre es una sorpresa bastante agradable y grata ver que hay tanta fotografía, hay tanto fotógrafo de allí de Venezuela que está trabajando y mucho en lo que tiene que ver la fotografía de prensa. Una Venezuela que, bueno, ya sabemos y entendemos un poco el contexto, pero las personas que por ahí nos vienen siguiendo y que han escuchado algunas otras entrevistas de otros fotógrafos venezolanos, y sabemos que, la verdad, como en muchos países de Latinoamérica, la fotografía de prensa es bastante compleja en algunos momentos. Pero antes de llegar a ese tema, a ese punto, nos gustaría conocer un poco cómo es tu historia dentro de la fotografía, cómo llegas a la fotografía y sobre todo a la fotografía de prensa. Bueno, yo prácticamente nací en una redacción periodística, mi mamá es periodista, entonces a mí me cuidaban desde los 2 años en adelante, me cuidaban los periodistas en la redacción, ¿no? Mi mamá me buscaba en el colegio y me llevaba a mí me criaron mi mamá y mi abuela, entonces cuando mi abuela no podía porque tenía alguna diligencia que hacer o cualquier cosa, mi mamá me llevaba directo al trabajo y ahí yo esperaba con una máquina de escribir o con cualquier cosita ahí que me pusieran para entretenerme, pues hasta que ella terminara de trabajar. Estamos hablando de periódicos impresos, es decir, que eso era por lo menos hasta las 9 de la noche, ¿no? Así empecé mi acercamiento al periodismo primero y luego ya hubo un momento en el que conocí el piso de los fotógrafos, el piso donde estaba el departamento de fotografía en el periódico. Ese era el periódico Últimas Noticias en ese momento, que todavía existe, pero ahora tiene otra tendencia. En ese momento era el segundo periódico de mayor alcance nacional, pero era además el periódico de Caracas con mayor alcance nacional, ¿no? Era un periódico que se leía mucho, entonces la planta de trabajadores era bastante amplia, ¿no? Entonces yo pasaba de verdad todas mis tardes allí, todas mis tardes en el piso 5, que era el piso de los fotógrafos, y pues evidentemente ahí nació mi gusto por la fotografía. Veía imágenes de agencias todos los días, veía imágenes de deporte, de política, todo lo que llegaba
En ese momento con internet, todo lo que llegaba por ahí, tenía amigos fotógrafos que me imprimían las fotos en hoja de papel y me decían, toma, llévate 100 fotos a tu casa, y me llevaba 100 fotos a mi casa cada día y veía fotos y veía fotos y veía fotos, y luego obviamente pues estaba enamorado de las cámaras, ¿no? Veía cada cámara y era impresionante, pero yo era muy chiquito como para que me diera incluso para tocar una cámara de estas que pesaba un montón, ¿no? Entonces, digamos que mi acercamiento fue desde muy chiquito. Luego, en 2009, con bastante esfuerzo, logré comprarme una cámara analógica, una Minolta, y empecé a trabajar seriamente o a hacer seriamente fotografía pensada, ¿no? O sea, a cuidar cada disparo, porque estamos hablando de película, y a pensar exactamente qué es lo que quería hacer con cada foto, ¿no? Antes de eso, pues obviamente, digamos, la típica historia de tomar fotos en los bautizos, en los cumpleaños de la familia, todo ese tipo de cosas, yo asumía la cámara y tomaba la foto. Pero seriamente, digamos, seriamente mi aprendizaje consciente de fotografía empezó en 2009 cuando me compré mi cámara analógica. Que hayas tenido esa oportunidad tan especial de estar dentro de una sala prensa entre fotógrafos en tiempos donde la fotografía de prensa era tan o es tan ebulliciosa que permanentemente está llegando y llegando información y imágenes y los fotógrafos salen, van, vienen y comentan y hablan, de estar en ese torbellino de información inherente a fotografía, estamos hablando obviamente, te ayudó a madurar tu visión de la fotografía mucho más rápido. Sentís que cuando saliste con la cámara a empezar a hacer la foto de prensa puntualmente, ya tenías una base que por ahí puede ser distinta a una persona o a un fotógrafo que por ahí dijo, voy a empezar con fotografía de prensa, pero no sé cómo. Me gusta, veo un tutorial, veo una cosa por allí, hoy en día decimos tutorial, y salgo a ver qué me sale. En tu caso fue un proceso mucho más rápido, se te hizo más cómodo porque ya estabas en el ambiente, si bien no salías a cada rato, pero el tener ese contacto te permitió madurar más rápido la visión. Y no, de verdad no estoy seguro. Lo que sí te puedo decir es que tenía constantemente la presión de hacer cosas interesantes o buenas o diferentes, porque cuando llegaba en la noche a mostrarle a mi mamá a lo mejor algún trabajo que había hecho en la universidad, era un filtro bastante duro, ¿no? O sea, ella me preguntaba si quería que me evaluara la foto como madre o como coordinadora de prensa, ¿no? Entonces, cuando lo hacía como coordinadora de prensa, era un filtro bastante duro a veces de pasar, ¿no? Lo que sí puedo decir y agradecer además de esta experiencia es que al conocer a fotógrafos y que ellos me conocieran desde pequeño, pues cuando, digamos, empezaban situaciones más álgidas o convulsas o protestas y todo ese tipo de cosas, donde yo me sumaba a tomar fotos siendo estudiante de la universidad, digamos que podía hablar directamente con alguno y decirle, oye, mira, yo quiero hacer fotos, evidentemente, y me quiero pegar a ti lo más que pueda para aprender o para que se me empape algo de más o menos lo que tú haces en la calle, y tener un poco más consciente quiénes eran ciertos fotógrafos referentes, incluso en ese momento, y a los que yo podía fácilmente acercarme y saludar sin tanta pena y decir, oye, mira, a lo mejor de mí porque me viste de chiquito, entonces quisiera pues acercarme a ti para ver más o menos cómo trabajas, ¿no? Yo empecé a hacer fotos después de esta cámara analógica, logré comprarme una digital un par de años después y empecé a hacer fotos mientras estudiaba en la universidad. Entonces, en Venezuela hubo un largo ciclo de protestas por varios años, pero digamos que las primeras fotos que yo hice fueron los cierres de campaña, tanto de Capriles como de Hugo Chávez en 2012, y eran unas fotos que yo hacía absolutamente nada más para mí, para poder estar en el sitio. Siempre tenía esta necesidad como de estar en los lugares donde pasaban cosas, quizás evidentemente porque en mi casa siempre había visto que mi mamá salía directamente a los lugares donde pasaban cosas en lugar de quedarse en la casa. Entonces para mí eso era como una vena ahí que ya estaba, ¿no? Entonces ya era como que simplemente, bueno, salgo y voy, ¿no? Ella siempre obviamente diciéndome que me cuidara mucho, que estuviera muy pendiente, que esto ya era algo más serio, que a medida que me metía más se hacía más serio. Pero bueno, sí puedo decir que siempre tuve como esa inquietud, y no sé si esto de alguna manera me ayudó a madurar o no el ojo en términos de prensa y de periodismo, pero sí puedo decir que me ayudó a acercarme de una manera un poco más cómoda o con más confianza, quiero decir, hacia algunos fotógrafos y hacia algunos hechos donde ya yo sabía más o menos por dónde meterme para hacer las fotos.
¿Cuál sería, si es que lo ha habido, si es que lo hubo, ese primer encontronazo de decir lo que yo me imagino o lo que yo me imaginaba a la hora de salir a lo que me encontraba en la realidad? Eso que uno se imagina cuando uno dice, bueno, voy a salir a cubrir un evento de calle, qué sé yo, ponerle protesta. Me imagino esto, me imagino lo otro, creo que va a ser así, si me pasa esto, yo hago esto, nos hacemos ese ejercicio mental de precaución en algunos casos, y de repente cuando estamos en el sitio nos encontramos con que toda esa cuenta que hicimos por ahí no nos dio, nos faltó algo. En tu caso, ¿ha llegado, sucedió ese primer encontronazo, ese primer choque de imaginación versus realidad o todavía no? Sí, de hecho me pasa constantemente cuando voy a algo por primera vez. Yo, por ejemplo, no hacía fotos de deportes, sino hasta hace un año. De hecho, empecé a probar a hacer fotos de deportes y es totalmente distinto a lo que uno se imagina cuando estás viendo las fotos o cuando estás viendo a los fotógrafos trabajando en el campo. En este caso he hecho mucho fútbol, a cuando estás ahí en el sitio. Cuando estás en el sitio es otra cosa. Y a saber qué estás haciendo y a saber usar los lentes, que en este caso tienes que tener lentes tele, o sea, es otra cosa, ¿no? Y ahí sí, el primer día me acuerdo que hice fotos de deporte, que fue el año pasado en un partido de la selección femenina de fútbol de aquí de Venezuela contra Uruguay. No me gustó ninguna foto. Cuando llegué a la casa fue así como que, bueno, esto no me gusta realmente, no, era de noche, yo no tenía un equipo como bien calculado para la noche, las luces además en el estadio eran muy tenues también, entonces, si se quiere, ese puede ser un encontronazo, pero siento que esto me ha pasado siempre que voy por primera vez a algo, ¿no? O sea, voy a una rueda de prensa por primera vez y es o en un sitio donde yo no sabía y es algo completamente diferente, ¿no? Entonces, sí creo que es bueno hacerse este plan, obviamente, de qué hago si me pasa esto, qué hago si me pasa lo otro, pero creo que también es un poco inevitable encontrarte en momentos en los que puede que pases un minuto tratando de resolver qué es lo que vas a hacer, y bueno, las herramientas, la experiencia, todo esto, y también preguntar a los colegas, entonces te lo da la capacidad después de resolver algo y decir, bueno, ya que no puedo hacer esto como lo pensaba, lo puedo hacer de esta manera. Me pasó también en muchas protestas al principio cuando estaba en la universidad, que yo sentía que estaba haciendo unas muy buenas fotos y después cuando las veía no contaban nada, no sabían nada, había demasiada información y no te podías concentrar en absolutamente nada. Y cuando llegabas a la casa es que te das cuenta y dices, oye, no, esto no es como yo me lo imaginaba, pero justamente el aprendizaje es volver a salir, volver a salir, volver a salir, hasta que ya sientas que más o menos dominas la situación y sientas que puedes resolver en distintas situaciones. Desde esa experiencia, eso que nos estás contando ahora, salías y decías, bueno, voy a buscar esta foto y resulta que hay tanto, como bien lo dijiste, hay tantos escenarios, tanta información fotográfica en la calle, en el día a día, más que todo en una protesta, hay tanta información fotográfica, me imagino que la cabeza, el ojo se colapsan de decir, acá hay una foto, aquí hay otra foto, aquí hay otra foto, y bien lo dijiste, cuando llego a casa a revisar, tengo poco y nada de tanto que hice, pero tengo poco y nada a nivel informativo o a nivel de coherencia informativa, que es otra cosa. ¿Qué tanto tuviste que ajustar? ¿Qué tanto tuviste que reformular tu salida con la cámara a la calle para encontrar ese diálogo coherente de imágenes? Muchísimo, yo creo que incluso todavía hago ajustes y creo que es algo bonito de la fotografía que te permite hacer ajustes cada vez que sales a la calle. Puedes, lo he compartido con fotógrafos que tienen muchísima más experiencia que yo, que siempre están buscando ángulos nuevos, que están buscando hacer cosas nuevas justamente, primero para no aburrirse ellos, pero también porque si estás haciendo una foto informativa, pues tienes que también buscar la manera digamos, de atrapar de atrapar la atención de la persona que te está viendo. Entonces, siempre desde la ética y siempre desde los valores en este caso del fotoperiodismo y del documentalismo, pues hacer las cosas bien, pero siento que los ajustes siempre se hacen, siempre se están haciendo. Pude ir la semana pasada al inicio de campaña de Nicolás Maduro, por ejemplo, y llegar a casa y decir, bueno, a lo mejor la próxima vez que salga pruebo a hacer este ajuste para poder hacer unas fotos de forma diferente, ¿no? Creo que evidentemente al principio los ajustes son mucho más dramáticos o incluso más abruptos también, tienes que ir como un poquito más avanzado, también depende del contexto, ¿no? En el caso que te explicaba,
yo empecé a hacer muchas fotos en protesta, entonces es decir, eso era salir, tenías la oportunidad de salir hasta 3 veces por semana a hacer fotos. Cuando digamos la situación está bastante tranquila, pues a lo mejor no vas a tener la oportunidad de salir todos los días a hacer este tipo de fotos. Entonces los ajustes tendrás que esperar cada vez que te los pongas en práctica, ¿no? Una cosa, Iván, es uno ver el acontecimiento a través de la pantalla de un televisor, por ejemplo. Estamos fuera de Venezuela y por ahí a veces las imágenes normalmente que llegan son o el resumen de una imagen que dice de algo explosivo, de algo bastante agresivo, de mucha violencia, por ejemplo, momentos muy puntuales. Y uno dice, ¿cómo hago yo o cómo hace el fotógrafo o la fotógrafa en algunos casos para estar metido allí y hacer una foto o que salga esa foto, la foto de ese momento, de esa situación muy puntual? Es tan así, es todo las 5, 6 horas, 10 horas, 15 horas que puede durar un evento de este tipo, que es siempre álgido, que el fotógrafo siempre está como que en el corazón siempre, 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 o está esa ola del va y viene, el va y viene durante la cobertura fotográfica, obviamente, el fotógrafo entra, sale, cómo es más o menos la actividad que desarrollas para cubrir un evento de este tipo. Bueno, sí, creo que eso igual depende del contexto, ¿no? Sí, a mí me ha tocado estar en protestas donde hay muchos espacios entre que pasa una cosa y pasa otra, entonces puedes tener estos espacios para descansar. Descansar de disparar la cámara, pero no descansar la mirada, ¿no? Uno siempre está observando qué cosas se te perdieron, qué cosas están por ahí, incluso qué cosas puedes resolver mientras no está pasando nada digamos, que necesite tu atención inmediata, ¿no? O sea, a lo mejor tú dices, bueno, al principio de la marcha, entonces hago retratos, ¿no? Porque después capaz no voy a poder hacerlo. O no voy a poder hacerlo con esta luz específicamente o con este fondo específicamente. Entonces, estos momentos de descanso los usas también para poder pensar qué cosas se te pueden estar quedando por fuera, qué cosas puedes hacer. Digamos, si estás en una rueda de prensa, estos momentos de descanso son incluso mucho más amplios. Tú llegas al sitio, pues de peso depende de cada quien, pero uno normalmente llega media hora antes de la convocatoria, que no quiere decir que vaya a empezar a esa hora. Entonces luego puede empezar una hora y media después de que tú llegaste. Y ya tú estabas ahí. En ese tiempo ya tú deberías por lo menos haber pensado cómo vas a disparar, de qué forma vas a hacer la foto, qué lentes vas a usar, si tienes varios, si tienes uno solo, qué ángulo quieres buscar, cuántas fotos vas a tomar estando en el mismo sitio, porque también esa es otra cosa. Si el sitio está muy lleno, cómo te mueves hacia otros lugares. O sea, todo esto para decirte que los momentos de descanso, los momentos en los que pareciera que no está haciendo nada, realmente sí está haciendo algo, ¿no? O sea, si o estás pensando en una o varias fotos, o estás pensando en ángulos, o estás pensando en cómo, y esto creo que es importante. ¿Sos del fotoperiodista que está permanentemente revisando, qué sé yo, un libro, de ir a ver un documental, quiero, te hago un ejemplo, yo hace poquito estaba revisando por allí porque soy muy, muy aficionado a eso, casi que adicto, a los documentales de fotógrafos, de fotografía. Y uno de los clásicos que siempre estoy revisando es el Bang Bang Club, ese documental que a mí me llama mucho la atención, me gusta mucho y siempre lo veo y lo veo y cada vez le descubro cosas nuevas. Soy ese tipo de fotógrafo, de fotoperiodista, ¿va? Que está permanentemente buscando, revisando, leyendo, analizando, más allá de ver la foto como un simple espectador, que a veces decimos, bueno, quiero ser un espectador más. Y tomo la foto y la veo, digo, qué lindo, me gusta, no me gusta y ya está. O por allí agarramos la foto y decimos, bueno, no voy a ser un espectador más, voy a analizar la foto. Me meto dentro de la foto y digo cómo se hizo, me imagino, obviamente, cómo se hizo, que estaba pensando el fotógrafo, un poco de... Vamos a ir un poquito más allá, vamos a exagerar un poco, de tratar de ponerme yo en los zapatos del fotógrafo en ese momento y ver cómo se hace esa foto para yo después, en una salida futura, tratar de entender el contexto de esa forma. ¿Sos de hacer ese tipo de ejercicio o por ahora estás un poco como muy, muy superficial, aprendiendo? No, bueno, siempre creo que estoy aprendiendo y me gusta verlo de esa manera, me gusta considerar que siempre estoy aprendiendo y aprender justamente es esto que tú comentabas, o sea, aprender es empaparte de técnicas fotográficas, es empaparte de técnicas que usan otros fotógrafos que a lo mejor a ti te gusten, que te guste su trabajo,
es ver documentales también. En mi caso, el año pasado tuve la oportunidad de ver varios documentales y varios libros, y entre esos pues, obviamente se me quedó el de Sebastián Salgado, y bueno, obviamente es un clásico, ¿no? Pero también pudimos analizar el libro de Robert Frank, y pudimos analizar como varios clásicos, especialmente de documentalismo, que te marcan después y te dicen, bueno, esta es como la base de lo que puedes hacer, de lo que podrías hacer si quisieras, pero no quiere decir que vayas a replicar este tipo de fotografías, ¿no? O sea, puedes usarla como inspiración también, ¿no? En mi caso me pasa mucho que yo no comparo mis fotos con las de otras personas, pero si estamos en el mismo sitio, sí me gusta ver las fotos de otras personas que estuvieron en el lugar para ver a lo mejor qué cosas no vi, ¿no? Claro. Y qué cosas sí vi. Entonces uno ahí dice, bueno, mira, esta persona vio esto, yo no lo vi, o yo no estaba en ese momento, o yo estaba a lo mejor volteado quizá, y yo tengo esto que esta otra persona no tiene porque lo vi de esta manera, ¿no? Y esto me parece algo divertido, me parece algo interesante, porque es justamente lo que te muestra que un mismo hecho y una misma situación puede tener múltiples miradas. Y tú puedes estar frente al mismo sujeto en la misma situación, con las mismas condiciones de luz, y tú puedes hacer una foto completamente distinta según lo que tú estés recibiendo en ese momento, en tu cerebro y con tu mirada, ¿no? Entonces creo que sí es importante justamente esto, revisar los trabajos de otras personas, revisar trabajos de gente que uno no conozca, no solamente quedarse con el trabajo de los amigos quizás, ¿no? Y revisar particularmente, no, yo no soy partidario de hacer trabajos parecidos a los que hacen las agencias o los grandes medios de comunicación, pero sí los reviso constantemente, pues para saber más o menos qué está pasando, ¿no? O sea, qué temas están siendo como, qué temas están en el ojo del New York Times, por ejemplo, qué temas están en el ojo del Washington Post. Y no es para replicar la foto, porque no es lo que me gusta, sino para saber qué temas justamente están allí y qué podría aportar yo a lo mejor desde mi mirada a esos temas. Ahí, desde tu perspectiva, ¿no? Lo que estás allí, que estás en capital, que, bueno, en todas las capitales de los países de acá de Latinoamérica, normalmente es una fuente permanente de imágenes, de fotos, porque es donde se produce muchas veces casi toda la información, donde se concentra la mayor parte de la población, por ende es donde suceden más acontecimientos que en las provincias de cada país. Estás allí en Caracas y tu visión respecto al fotoperiodismo. ¿Cómo es? Es un ejercicio que ha ido evolucionando, que está creciendo, como en otros países tuvo un antes y un después, luego de una transición en lo político, en lo económico, en lo social, por la cual está todavía atravesando Venezuela hoy en día. ¿Sentís que el fotoperiodismo se transformó, evolucionó, llegó justo con el tema de la fotografía digital, de las redes sociales, que eso obviamente marcó un antes y un después en líneas generales en la fotografía latinoamericana puntualmente, es lo que nos atañe a nosotros acá en el programa, pero si a eso le sumamos todo el acontecer del día a día en Venezuela en estos últimos años, ¿sentís que el fotoperiodismo tuvo una evolución mucho más rápida, creció, se fortaleció? ¿Cómo lo ves? Yo creo que creo que el fotoperiodismo venezolano y el documentalismo venezolano, o la fotografía documental venezolana, ha crecido muchísimo, y tenemos tremendos exponentes que más dejan el nombre de Venezuela muy en alto a nivel internacional, ¿no? Creo justamente que se ha democratizado incluso la fotografía. Creo que antes el acceso a la fotografía, justamente lo que mencionaba antes de las redes sociales, el acceso a la fotografía era mucho más complicado. El acceso a una cámara era mucho más complicado, el acceso a una plataforma donde exponer tu trabajo también era mucho más complicado. Esto todo ha cambiado, y creo que las personas que vienen de esa vieja escuela y han sabido adaptarse a estas nuevas tendencias, que ya no son nuevas, ya son las tendencias que estamos viviendo, han logrado mantenerse y han logrado mejorar muchísimo su trabajo y tener una mayor exposición. Los que no lo han logrado, pues evidentemente se mantienen con esta nostalgia y se mantienen quizás siendo una referencia para las escuelas, pero a lo mejor no para los fotógrafos jóvenes, porque no tienen forma de enterarse o de empaparse de su trabajo, ¿no? Considero que, por ejemplo, en Venezuela tenemos grandes expresiones de fotógrafos documentales,
que están haciendo un gran trabajo y me concentro particularmente en el trabajo de las fotógrafas venezolanas porque siento que son las que hacen mejor trabajo y un trabajo más sensible, un trabajo diferente además al que quizás hacemos los fotógrafos hombres, que muchas veces nos concentramos en hacer algo más directo, ¿no? Y en hacer algo menos, que justamente en hacer algo que menos envuelva la sensibilidad que podemos tener al hacer una foto y que sea algo más directo. Las fotógrafas venezolanas han encontrado esta fórmula y lo han hecho desde su propia perspectiva, obviamente, donde pueden aplicar sensibilidad, donde pueden aplicar técnicas artísticas a momentos que son netamente periodísticos o informativos. Y eso me parece increíble. Bueno, y para reforzar eso que estás comentando, de estos últimos 6 años, tenemos 4 fotógrafos, 2 fotógrafas y 2 fotógrafos de allí de Venezuela que han llegado, que han obtenido el World Press Photo. 2018, Ronaldo Shelmy, 2023, Fabiola Ferrero el año pasado, y este año, hace poco, está Alejandro Segarra y Adriana Lobreiro, si mal lo recuerdo. Quiere decir, sí, quiere decir que dado, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de la fotografía, desde un punto de vista positivo, el fotoperiodismo venezolano ha venido teniendo un crecimiento no solamente en cantidad de fotógrafos, sino también en la calidad de los trabajos que se está haciendo. O sea, hay una visión muy, muy fina, muy bien definida sobre la fotografía de prensa en Venezuela en este momento. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que ahí ha pasado otra cosa, que los fotógrafos más jóvenes, que hacen quizás a lo mejor más fotos de calle, que no es foto de prensa específicamente, cuando pasan a hacer fotos de prensa, cuando pasan a hacer foto documental, tienen una mirada completamente distinta y una mirada mucho más fresca. Y esto creo que se nota y es mucho más evidente cuando comparas a lo mejor con otros países donde la mirada del fotoperiodismo sigue siendo bastante tradicional. La calle venezolana, la calle, no vamos a decir venezolana en general, porque es como que exagerar un poco, ¿no? Pero la calle caraqueña, esa calle que estás permanentemente pateando, recorriendo, husmeando por allí, es tan, ¿cómo decirlo así? Para el fotógrafo de hoy en día, el fotógrafo de prensa, es tan insegura como se comenta, como se dice, a veces como se ve. Sabemos que en todos los países hacer fotografía de prensa en momentos muy puntuales, en manifestaciones, protestas, etcétera, nunca es segura para la prensa, y allí en Venezuela no debe ser la excepción. Totalmente, siempre va a haber gente que esté haciendo cosas que no quieren ser retratados mientras las hacen. Esto particularmente cuando hay protestas, cuando hay incluso represión en estas protestas, tanto por parte de fuerzas de seguridad del Estado uniformados, como por personas que son civiles que no están uniformados y que también ejecutan represión, ¿no? Sin embargo, creo que la calle caraqueña, en este caso, que además tiene distintos niveles, ¿no? O sea, tienes una calle caraqueña que puede ser un poco más hostil y una calle caraqueña que puede ser bastante más tranquila, ¿no? Yo no la considero insegura, pero obviamente esto lo digo yo porque vivo acá y porque, digamos, me he fogueado bastante, pero creo que parte mucho de eso, o sea, parte mucho de perderle miedo a la calle, pero no el respeto, ¿no? O sea, siempre saber dónde estás entrando, siempre saber dónde estás caminando, saber que siempre hay alguien que te puede estar viendo y pues si se trata de pedir permiso para tomar fotos, pues pedir permiso, o sea, o preguntar o anunciar que estás en un sitio tomando fotos, a lo mejor no ir solo, ¿no? Capaz romper un poco con esta tendencia de soy un fotógrafo solitario que se mete en los rincones de la ciudad. A lo mejor sí te puede funcionar, pero te vas a sentir mucho más seguro si conoces o coincides con un grupo de fotógrafos que quizás estén buscando, tengan las mismas inquietudes que tú, pero no necesariamente vayan a buscar hacer la misma foto que tú estás haciendo, porque además considero que es imposible. Entonces, sí me parece que la calle necesita respeto, sea donde sea que estés, tanto aquí en Caracas como en otros lugares, pero creo que es un sitio de verdad donde se puede hacer muchas fotos y donde se puede hacer además muy buenas fotos. La luz en la tarde venezolana y caraqueña en este caso es hermosa, pero la de la mañana también. Y hay mucha vida en la calle, hay muchos puntos donde tú puedes sentirte seguro porque hay mucha gente pasando. Entonces, me parece que es un sitio que erróneamente se ha visto inseguro, pero yo no lo considero como un sitio tan inseguro. Exacto. Por allí, no sé si has tenido la chance de coincidir con corresponsales, con fotógrafos que van a Caracas
porque es muy sabido, es normal que para ciertos acontecimientos puntuales en X país, agencias de prensa envían a los corresponsales por un tiempo muy puntual, 2 días, 3 días, una semana a lo sumo, no sé qué tanto hoy en día por los costos, etcétera, pero son fotógrafos que vienen de afuera a cubrir adentro, que no están empapados con ese día a día, como bien lo dijiste, que vos conocés la calle, ya son sitios que vos frecuentás, que conocés el movimiento, el andar, el pensar, obviamente, de la gente, que sabes cómo se mueve un acontecimiento, sea deportivo, sea social, sea cultural, ya uno tiene esa visión. ¿Qué tan distinto es si has tenido la oportunidad de compartir, de conversar, de hablarlo con fotógrafos que vienen de afuera para cubrir un evento puntual? Vamos a sacar el tema de que todo tiene que ser protesta, pero por allí decir, mira, viene un fotógrafo de, qué sé yo, de Colombia o de México a cubrir un evento puntual acá en Venezuela, en Caracas. Va con la misma visión, va con esa idea de yo vengo a hacer esto puntual y vos decís, no, pero si haces eso, ese tipo de foto, ponele, estás obviando esto y esto otro. Para que te salga algo más completo tenés que hacer esto y esto. Porque por ahí a veces puede suceder que yo voy con una idea y cuando llego allá, la idea mía pues queda fuera de contexto, queda muy por debajo del nivel que realmente uno puede obtener. ¿Suele suceder? Sí, bueno, fíjate, ahorita estamos ante un hecho que convoca justamente muchos fotógrafos nacionales e internacionales, que son las elecciones, ¿no? En Venezuela hemos pasado por estos picos y estos bajos, ¿no? O sea, hemos tenido momentos donde de verdad no viene nadie, no viene ningún fotógrafo internacional, sino los que están aquí de las agencias se mantienen acá. Hay contados casos donde son fotógrafos extranjeros que llevan tiempo viviendo aquí en Venezuela, eh, pero tenemos estos momentos también donde viene mucha gente. Nos pasó en 2019, nos pasó en 2017 y nos está pasando ahorita también donde cada vez más llegan más fotógrafos. Sí, sí, muchas veces creo que los que he podido conocer recientemente no son fotógrafos que vienen por primera vez. Entonces ya tienen más o menos una mirada previa de Caracas o de Venezuela y más bien buscan ese contraste, ¿no? O sea, a lo mejor vinieron en 2017 donde la situación era muy dura y ahora se encuentran con otra cosa. Entonces necesitan también ellos pues prepararse y decir, bueno, ahora estoy en otro contexto, ya no estoy en una situación similar a lo que pasaba en otros años, ¿no? Tengo que mostrarlo esto de alguna manera en lo que se entienda que estoy haciendo un contraste de un momento a otro. Es verdad que muchos vienen con una idea preconcebida de cómo es hacer el trabajo acá, de cómo es la calle aquí, de cómo es moverse acá, y cuando llegan se dan cuenta de que es lo contrario, ¿no? También en el caso de las agencias pasa mucho que se apoyan pues con los periodistas de agencia que ya están aquí en Venezuela, y digamos ese acercamiento a la realidad fue un poco más guiado por estos colegas corresponsales o por otras personas que ya han venido antes. Y yo considero que el fotógrafo venezolano en general y el venezolano en general es bastante receptivo cuando vienen personas de otros países y creo que no hay tanto problema con el compartir información, con el compartir datos, con el compartir recomendaciones también, el decir, oye, mira, si vas a tomarle fotos a tal persona, puedes llevártelo para este sitio que en la tarde la luz está bonita por este lado, o puedes llevártelo a tal zona donde es más tranquilo trabajar. Creo que los fotógrafos que vienen de otros países han tenido una buena experiencia en Venezuela y han sido bastante bien recibidos. Para la audiencia, importante aclarar, al momento de hacer la entrevista, estamos a escasos 2 semanitas y medias de la jornada electoral que se va a dar este 28, si no me equivoco, 28 de julio, ahora, en 2 semanas más o menos, de las elecciones presidenciales ahí en Venezuela. Por eso por allí, si escuchan, bueno, que está llegando la gente, bueno, es porque la nota está saliendo, se está publicando la entrevista 2 semanas previo a las elecciones. Entonces, bueno, por ahí para que estén, no digo, no les haga ruido el choque, bueno, pero antes, después, para aclararlo. Para este tipo de eventos, ¿cómo se prepara hoy en día un fotoperiodista, como en tu caso, que tenés poco tiempo, si bien tenés un poco de experiencia, pero si lo comparamos con otros fotógrafos de prensa que ya tienen más salida, más experiencia, cubriendo este tipo de acontecimientos, ¿cómo te preparas? ¿Cómo se prepara un fotógrafo de prensa para una contienda electoral en el buen sentido de la palabra? Yo creo que en mi
hacer es mantenerme bastante fresco, con la mirada bastante fresca, con la cabeza bastante fresca, sin tener tantas ideas preconcebidas de qué me voy a encontrar cuando salga a la calle o cuando salga a retratar o a registrar cierto momento. A atreverme a ir a lugares nuevos, a lugares que no conozca, a pesar de ser de Caracas, a lo mejor lugares que no he podido fotografiar en otras circunstancias. Cuando hay una jornada electoral se abren muchos de estos sitios porque, digamos, hay más seguridad, no hay tanta atención si alguien está haciendo fotos, porque es más normal que te encuentres a alguien haciendo fotos en un día electoral o incluso en días previos en la calle que en un día normal, ¿no? En mi caso, pues además yo también escribo, entonces yo tengo que prepararme también para escribir y para tener los datos de cuando vaya a entrevistar a alguien, de cuando vaya a narrar cómo es el contexto en cierto lugar, incluso cuando vaya a narrar el ambiente, ¿no? ¿Qué se decía? ¿Qué cuchicheaban por aquí? ¿Qué secreteaban por otro lado? Todo eso lo tengo que tener en cuenta. Y bueno, también, además, pero ya esto es una cuestión de los tiempos que nos han tocado vivir, pues uno también a veces tiene que hacer videos, así sea unos clips cortos para enviar a la redacción. Uno tiene que saber que no es nada más vas a hacer la foto y ya, sino que tienes que hacer la foto y mandar una leyenda que se entienda y que le dé contexto a la persona de redes sociales que a lo mejor va a subir esa foto en las redes sociales. Y todo esto, pues, es una preparación previa. O sea, si tú sabes que vas a un sitio donde va a haber un líder político, tú tienes que saber cómo se llama esta persona, o tienes que saber cuál es su cargo, o tienes que saber por qué es importante este y por qué a lo mejor el otro no es tan importante. Toda esa preparación previa a una elección creo que es fundamental, y creo que además el día de la elección es cuando la pones en práctica, digamos. Pero acá entre nos, entre fotógrafos, salís con la idea de buscar una foto que por ahí ya la tenés dibujada acá en la cabeza. Es decir, si sucede esto, necesito para el día de hoy, la foto de hoy, imaginando, obviamente, es esta. Voy a salir a ver si consigo esa foto. Por más que uno diga, bueno, salgo fresco como para no contaminarme, decir, por estar esperando una foto que yo me imaginé, dejé pasar 10. Y esas 10 eran también tan importantes como esas que me imaginé y que por ahí a lo mejor no se dio. Sí, claro, yo a veces voy ya con una foto que quiero hacer. Esto particularmente lo hago, me ha tocado, por ejemplo, cubrir también mucha tradición venezolana, muchas expresiones culturales. Cuando ya es la tercera vez que voy a hacer algo, ya yo digo, mira, yo vine a hacer esto que vi el año pasado, que lo vi caminando por este lado con la sombra de esta parte, yo quiero hacer este año esa foto. Y a lo mejor me puedo dar el lujo de perderme otras porque capaz ya las tengo de años anteriores, ¿no? Cuando son momentos álgidos, protestas, o cuando son situaciones, marchas, políticas y todo esto, sí, nuevamente, suele repetirse. Si ya la marcha ha pasado por este mismo lugar 5 veces, pues probablemente ya tú sabes que si te paras en tal punto vas a poder tener una visual de la marcha que quizás quieras conseguir y que la tengas ya, digamos, preconcebida en tu cabeza, ¿no? Entonces, sí es verdad que uno está buscando una que otra foto, y si es verdad que puedes dejar pasar algunas, puedes decir, bueno, ya no llegué hasta allá o no me paré donde estaba allá, pero quiero seguir aquí porque estoy esperando que pase esto. ¿Qué tanto cuesta cambiar ese clic de decir, por ejemplo, un día estuve cubriendo una nota sobre política con incidentes, etcétera, calle, qué sé yo, y al otro día te dicen, bueno, hoy te toca ir a cubrir la selección de fútbol o te toca ir a cubrir, qué sé yo, un evento cultural allí en Caracas? Salir de un momento tan particular, de un momento tan particular a cambiar el chip, porque hay que hacer algo totalmente distinto desde el punto de vista de la persona, el fotógrafo, porque siempre decimos la foto, la foto, la foto. ¿Qué sucede en la cabeza del fotógrafo cuando estuviste en un día tan complicado y de repente al otro día te dicen, bueno, anda a cubrir, por poner un ejemplo, un partido de ajedrez, que es la contracara de lo que viviste el día anterior? ¿Cómo lo internaliza el fotógrafo, la persona? Bueno, para mí esos son espacios de descanso, pero también como de juego, ¿no? O sea, como que puedes jugar más con tu creatividad, puedes jugar más con tu tiempo, con tu disposición, y puedes descansar también, puedes estar quizás menos atentos a ciertos, a lo mejor, por ejemplo, si no estás en una marcha, entonces, y estás en un partido de fútbol, puedes quizás estar menos atento al tema de la seguridad física. Puedes decir, bueno, estoy aquí sentado, no me va a pasar nada, me puedo concentrar en que la pelota quizá no me pegue en la cara, ¿no? Pero me puedo
concentrar en el partido, o si estás sí, en un juego de ajedrez, pues te puedes concentrar nada más en esto y saber que estás seguro, ¿no? Creo que por eso, como te digo, son espacios que además yo agradezco mucho cuando puedo hacer pautas completamente diferentes, porque primero te dan una riqueza también mayor a la que tenías previamente, y segundo porque son momentos en los que te puedes relajar un poco más y decir, bueno, hoy voy a jugar, voy a hacer mis fotos que quiero hacer, pero también voy a permitirme ser un poco más suelto y más creativo con esto. Proyectos que por ahí estás desarrollando, tengas en vista, ¿qué tiempo tenés? Arrancamos a full y se me olvidó preguntarte, ¿cuánto tiempo tenés ya en la fotografía de prensa? Desde que dijiste, soy fotógrafo de prensa. Sí, desde 2017, así como bien. Bien, bien riguroso, Bien 7 años en la dedicado, fotografía de prensa. sí, exacto. Sí, bien dedicado y así todos los días y trabajando constantemente. Sí. Proyectos que estés desarrollando o que por ahí quieras desarrollar, que tengas ahí en mente, que estés ahí maquinando, como quien dice. Sí, bueno, yo siempre tengo dos proyectos siempre que se mantienen. El primero es la migración venezolana, el cual para mí ha sido un foco de trabajo desde 2019, que fue cuando empecé a cubrir este tema. Y es algo que me ha llevado además a distintas fronteras, tanto a Venezuela con Brasil, Venezuela con Colombia, pero también he podido estar en las fronteras entre Estados Unidos y México. Y he podido pues, ver muchísimas realidades, los cambios también de los grupos migratorios. Antes a lo mejor irse en avión hasta México y luego cruzar el río, pero ahora pasar por el Darién y llegar en condiciones muy diferentes a las que llegaban los otros migrantes. Así que por ejemplo, siempre es un foco para mí. Me gustaría ir al Darién justamente. Además, en este momento es un tema más álgido de lo normal porque el presidente de Panamá constantemente está hablando de la posibilidad de cerrar los caminos del Darién para limitar el acceso por esa parte, y esto inevitablemente lo que trae es que los migrantes que quieran ir pues van a tener como una alerta mayor y van a querer a lo mejor irse antes para evitar un posible cierre, cosa que yo no veo tan posible, no tan factible. Y en Venezuela, pues yo me concentro acá en hacer la cobertura diaria de los hechos que ocurren, pero también me gusta poder contar otras realidades sobre Venezuela que a lo mejor no son las que se consumen normalmente en las noticias, que son pues los eventos culturales, las expresiones culturales venezolanas que tienen cientos de años y que vienen de tradiciones afrocaribes y demás, de la vida en los pueblos fuera de Caracas, en las zonas alejadas a Caracas, justamente para poder, primero para yo conocerlos, pero segundo también para poder mostrar una realidad distinta a la que a lo mejor se puede consumir masivamente en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Y es algo que es necesario contar también, porque no solamente por ahí uno que está fuera de Venezuela, que hemos tenido la oportunidad de conocer muy bien, y hoy estamos fuera, decimos, bueno, cada vez que se dice Venezuela se relaciona al tema político, al tema social, al tema protesta, sobre todo en estos días, ¿no? Pero también es necesario contar la otra cara, la cara normal de un país que tiene deporte, tiene cultura, tiene 10.000 cosas como cualquier otro país, solo que por A o por B no se ha contado como se ha contado lo otro, ¿no? Bueno, para muestra un botón, ahí tenés la selección de fútbol que hizo una Copa América excepcional y bueno, que está dando de qué hablar muchísimo afuera. Yo creo que si la Copa América duraba 2 semanas más, o había 2 partidos más, Venezuela era otra, seguía en carrera. Pero son cosas positivas que también se tienen que contar, hay que contarlas. Sí, totalmente. La visión, a ver si por ahí nos podés ayudar un poco, porque también es la idea del programa. La visión del fotógrafo, en este caso fotógrafo de prensa, ahí en Venezuela, ¿por dónde te parece que va? Por lo menos ahí en Caracas, tus colegas. ¿Cuál es el punto en común que tienen respecto al contenido fotográfico? Interesante. Yo creo que el punto en común puede ser contar, en este momento, contar, digamos, la realidad política y social del país, concentrado evidentemente casi siempre en Caracas, pero cuando existe la posibilidad de salir fuera de Caracas, pues contar esa realidad social y política que vive el país, que además es muy variada, ¿no?
varía mucho de lo que se vive en Caracas, de lo que se vive en otras ciudades y ni hablar de los pueblos, ¿no? Creo que esa puede ser el punto en común. Ahora, cómo cada quien aborda ese punto en común, creo que es la parte rica de la fotografía, ¿no? También hay muchos fotógrafos, quizá no tanto, pero hay fotógrafos documentales y fotógrafos documentales que se encargan más de la parte ambiental, que están contando más el tema ambiental o que están contando más el tema de la identidad, de los derechos relacionados con la identidad y con las comunidades LGBTIQ+. Entonces, también hay personas que se concentran en contar nada más los eventos culturales, ¿no? Que se concentran no solamente en conciertos, en exhibir un artista o en exhibir otro, sino además en meterse en las comunidades y saber en qué fecha en tal comunidad van a bailar tambores o en qué fecha en tal comunidad van a pintar la calle. Entonces creo que eso, que la realidad política y social es importante y el acercamiento de cada fotógrafo pues obviamente viene desde su propia necesidad y curiosidad, pero también depende para el medio en el que esté trabajando, pero también creo que hay otros hechos que concentran también la atención del fotógrafo venezolano y especialmente del fotógrafo de prensa y de documentalista. Buenísimo. Dijiste algo por allí a comienzo de la entrevista, que después lo pasamos por encimita, pero no lo tengo acá, no se me escapó, y es la visión, la fotografía que están haciendo las fotoperiodistas allí en Venezuela. El rol de la mujer, de la fotógrafa, hoy en día pues es más que sabido que ha hecho un aporte grandísimo al mundo de la fotografía en todos los géneros. Acá permanentemente estamos conversando con fotógrafas que están haciendo trabajos excepcionales en todos los géneros. No hay una limitante en la fotografía para decir, bueno, una mujer no puede hacer fotografía de prensa porque es arriesgado, es peligroso, bla, bla. No, están ahí. No puede hacer deporte porque el deporte, no, no, están ahí. No puede hacer, qué sé yo, documentalismo. Están y lo hacen y muy bien. En Venezuela, ¿cómo ves el rol de la fotógrafa en este momento? Yo lo veo fundamental, lo veo como te comentaba, o sea, siento que es el trabajo, por lo menos el trabajo que a mí más me gusta ver. Yo no te podría decir si es el más completo o el menos completo, pero sí te puedo decir que es el que más me gusta ver, consumir además, el que más disfruto, ¿no? El que siento que está más atado a la sensibilidad y que rompe, digamos, con estos parámetros bastante rígidos que te pone el fotoperiodismo en ocasiones y el periodismo también en ocasiones, donde una foto particularmente tiene que ser muy directa y contarte quiénes son los que están en la escena, por qué están ahí, todo en un solo momento y muy directo, ¿no? En cambio, siento que las fotógrafas venezolanas han logrado pues hacer este ejercicio también de fotoperiodismo y hacer documentalismo desde una perspectiva mucho más sensible, mucho más tranquila incluso, y menos directo, y que creo que a los ojos es mucho más agradable también de consumir. Eh, por ejemplo, cuando yo era pequeño, que te contaba que pasaba este tiempo en la redacción, no había fotógrafas mujeres en la redacción. Sí había muchas periodistas, y bueno, muestra eso es que mi mamá es periodista también, pero no había fotógrafas. Ahora tú puedes salir a una convocatoria de prensa aquí, bien sea una rueda de prensa, bien sea una marcha, bien sea en la calle incluso, y te puedes conseguir tanto fotógrafas como fotógrafos, y eso me parece una cuestión tremenda y lo agradezco mucho poder estarlo viviendo. Y hay trabajos excepcionales. No hace mucho tuvimos acá de invitada a Elisa Benedetti, una fotógrafa documental que ha, entre otras cosas, tiene por allí un trabajo que nos llamó muchísimo la atención, un trabajo titulado El Recoge Locos, que habla sobre los autobuses que hacen transporte público en un sector, creo, si no me equivoco en este momento, en Catia, ahí en Caracas. Un trabajo realmente muy interesante, un título muy original, muy llamativo, y la verdad fue un trabajo que, bueno, ella misma lo contó acá, llevó distinciones de todo tipo allí en Venezuela y que, bueno, realmente dice algo que refuerza esto que nos estás comentando del trabajo que hacen las mujeres en el mundo de la fotografía allí en Venezuela, cosa que es genial, genial realmente. Siempre es necesario, siempre hace falta una visión distinta, algo que complemente la otra cara de la moneda, por así decirlo, que logre ese equilibrio necesario para no aburrirnos, para no cansarnos de siempre lo mismo, la misma visión todos los días, como que no termina de enamorar a nadie, entonces siempre es necesario las dos caras de la moneda.
Totalmente. Entonces, bueno, genial que eso esté sucediendo. Nos alegra realmente cada tanto enterarnos de reconocimientos a fotógrafos. Bueno, en este caso fotógrafos de prensa. Estamos hablando con un fotoperiodista, con Iván Reyes, que él está allí en Caracas. Como hace poco nos alegramos por la nominación por los premios, la distinción en los WordPress Photo de Alejandro Segarra y de Adriana Loureiro, correctamente, vamos a nombrarlo bien. Y bueno, como por acá también hemos tenido la oportunidad de conversar con Ronaldo Sheridan en su momento y muchos otros fotógrafos, no solamente de prensa, sino en todos los géneros fotográficos. Creo que eso nutre y ayuda muchísimo, no solamente a la fotografía, sino también al mundo de la información. Así que bueno, estás arrancando en una carrera que lleva años, afortunadamente, que queda mucho de qué hablar, mucha fotografía por hacer, muchas imágenes, muchos proyectos. Así que bueno, en estos 7 años que sigan siendo, se multiplican por muchos años más y que sigan saliendo grandes tomas. Esperemos que no todas tengan que ser siempre con conflictos, pero que lleguen también las noticias positivas, las fotos que reflejen cosas positivas, que también es el equilibrio, es lo que necesitamos permanentemente para que todo fluya. Así que desde acá, Iván, el mayor de los éxitos en lo que sigue, en lo que viene. Bueno, que esta próxima jornada electoral que se va a estar dando allí en Venezuela dentro de un par de semanas, pues sean de lo mejor, y que todo resulte como tenga que resultar para el bienestar del país de Venezuela, que es un país que tanto ha aportado a Latinoamérica en todos los aspectos. Sí, no, bueno, muchas gracias por tu deseo y por la invitación nuevamente. Y sí, bueno, espero que la jornada sea positiva, y que además, bueno, las personas puedan salir tanto pues, a participar, a votar, pero también que muchos fotógrafos y fotógrafas salgan a registrar los eventos de la jornada y los eventos previos y los eventos que vienen después, que evidentemente también son igual de importantes. Bien, bueno, y la noticia no es solamente antes o durante, sino también después. Y como lo dijimos hace un momento, este programa sale después de que se haya realizado la jornada electoral allí en Venezuela. Igual le dejamos el contacto, tu cuenta en Instagram, o por donde te pueden contactar otros fotógrafos de prensa, por si en algún momento tienen que ir o quieren ir a Venezuela a hacer algún trabajo puntual. Y dice, bueno, pero necesito a alguien que me guíe, que me asesore, que me ponga los pies en la tierra acá en Caracas. ¿Cómo te contactan? ¿Cómo te pueden ubicar? Sí, en mi Instagram y mi Twitter son Iván Reyes, y así, sencillo, no hay ningún problema. Me pueden escribir por ahí y siempre muy contento de poder ayudar a todas las personas que puedo ayudar, a los que quieran venir o a los que tengan alguna pregunta de justamente cómo es trabajar aquí en Venezuela y en Caracas particularmente. Bueno, buenísimo, ya lo saben. Para ir haciendo una preproducción bien completa, bien segura, bien entera, bien coherente, ahí tienen el contacto entonces de Iván Reyes. Igual en la nota de la entrevista siempre ubicamos en nuestra página web, en la web del programa, ponemos el Instagram de nuestro invitado para que sea más fácil de ubicarlo y de contactarlo mucho más rápido. Así que bueno, ya lo saben. Iván, muchísimas gracias, primero por la fotografía, por tu dedicación, por tu pasión por la fotografía, después por habernos permitido conocer un poquito tu trabajo, conocer tu mundo fotográfico. Y bueno, deseamos lo mejor para lo que resta de este 2024 y esperamos, como lo decimos siempre acá en el programa, tenerte nuevamente. Ya estás en nuestra lista de invitados de fotógrafos latinoamericanos. Por allí en cualquier momento, si bien nosotros no te tocamos la puerta, vos tenés algo para contarnos, avisanos que con gusto tenés las puertas abiertas del programa para eso, y ojalá te encontremos una próxima oportunidad, como tenemos esta lista aquí de Adriana, de Alejandro, de Fabiola, de Ronaldo, tengamos por allí próximamente, te tengamos allí, ahí van, por algún premio en el mundo de la fotografía de prensa. Ojalá que sí, ojalá. Y bueno, aquí, bueno, ya sabes, como te dije, a la orden por acá lo que pueda ayudar. Y bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces estuvimos conversando con Iván Reyes, fotógrafo de prensa, fotoperiodista venezolano, específicamente allí en Caracas, capital de este país del Caribe. Con él conversemos esta tarde-noche en el día de hoy,
Ya saben, @fotoconfede, nuestra cuenta en Instagram, para que nos sigan, nos den sus comentarios, se enteren quiénes son nuestros y nuestras invitadas semana tras semana. www.fotoconfede, por donde te enteras lo que está pasando en el mundo de la fotografía latinoamericana, información, concursos, eventos, exposiciones y más. Escuchen las entrevistas y te enteres un poquito más de información de nuestros invitados. En Facebook estamos como Fotoconfede, obviamente, por allí se enteran de lo que estamos publicando permanentemente. Si querés apoyar el programa, patreon.com/fotoconfede, y por allí nos dejas tu aporte para que nosotros lo invirtamos siempre acá en el programa. Federico.murua.10@gmail.com, por allí nos escribes si querés algo más puntual, alguna información más puntual, y bueno, acá con gusto vamos a estar esperando. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden, próximo jueves una nueva entrevista con un fotógrafo o fotógrafa diferente. Vamos a estar hablando de qué, de esto que tanto nos gusta, que se llama fotografía, y de la fotografía que hacemos en Latinoamérica, nuestra tan querida región de Latinoamérica, que siempre está dándonos imágenes interesantes de qué hablar. Así que bueno, Federico Murúa se despide y nos encontramos la próxima semana. Chau, chau.